Buenas noches, profesora Diana. Mi nombre es Andrés Briceño. Hago la presentación correspondiente a la actividad número 2 sobre el transporte aéreo, férreo y fluvial. Inicialmente vamos a hacer la definición del transporte aéreo. Como sabemos, es el transporte más rápido y efectivo para la distribución de productos perecederos y de alto valor agregado. Es muy efectivo para el transporte de documentos que requieren entregarse de manera urgente y de mercancías como los órganos humanos, las muestras biológicas y demás. Inicialmente pues se diseñó como el transporte de carga, pero de igual manera como los pasajeros pues manejan equipaje normalmente, entonces también se diseñó para movilizar carga porque económicamente también es muy necesario y muy efectivo para las aerolíneas. En cuanto a las ventajas y desventajas, podemos hablar que las ventajas, como le decía, pues es la rapidez, que es mucho más rápido que cualquiera de los otros medios de transporte, competitividad, ya que eh, brinda reducción de gastos generales, especialmente las cargas a granel. La documentación para su envío es sencilla siempre desde que se conozca, digamos, toda la regulación necesaria. Normalmente en Colombia, por ejemplo, si se van a enviar documentos, pues solamente se tiene que tramitar una guía aérea eh, con la descripción de la documentación ya y un manifiesto de carga. Adicionalmente, si se va a transportar algo diferente a documentos o cualquier tipo de mercancía, se debe anexar factura comercial de soporte. Dependiendo del valor de la carga, se requiere un documento especial o DEX, en términos de comercio se llama SAE. Según la mercancía, a veces para las mercancías peligrosas como los químicos o mercancías de difícil identificación se requiere un formato llamado hoja de seguridad o ficha técnica y también una carta de responsabilidad que es como un formato antidrogas. También permite, dentro de las ventajas estaría la cobertura, que pues permite conexiones entre las grandes ciudades y rutas prácticamente entre casi todos los países del mundo para el transporte de carga y pasajeros. Las desventajas estarían la capacidad, ya que está pues limitada la capacidad de acuerdo a la capacidad que maneja de volumen y de carga de cada avión y es mucho menor a la del transporte marítimo o la del transporte ferroviario o terrestre. Eh, el tipo de carga para algunos productos pues está restringido, como le decía anteriormente, para productos químicos o algunos tipos de transportes de minerales y líquidos. Los costos pues son mucho más altos que los otros transportes por su rapidez. Factores externos pues tiene afectación por condiciones climáticas que pueden generar retrasos de manera pues permanente. Limitaciones también, como les decía, por la regulación de materiales que se consideran peligrosos. En lo referente a los aviones, básicamente se pueden dividir en aviones pasajeros y de carga. Los aviones de pasajeros son aviones comerciales diseñados para el transporte de pasajeros, pero que también pueden llevar carga, ya que económicamente es muy lucrativo para las aerolíneas. Aquí están los aviones, digamos, más conocidos a nivel internacional. Cada desde el Boeing 747, el Boeing 777, el Airbus 320, 330, 340, cada uno tiene unas diferentes capacidades de volumen de carga, según lo verificamos aquí en el esquema. Están también los aviones de carga que tienen diseñados específicamente para el transporte de carga. Básicamente cuentan con una estructura más reforzada, con puertas especiales y otras características para soportar mucho más peso. Vemos que pues tienen una capacidad mucho más grande y unos aviones de supercarga que ya son para un tipo de mercancía que no tiene volúmenes comunes o normales, sino que son de pronto maquinaria o elementos muy grandes y solo se pueden transportar en este tipo de aviones. Ahora vamos a hablar del transporte férreo. Básicamente digamos que el tren nace a partir del uso del vagón que se desplazaba sobre tierra. En Inglaterra, más o menos por el año 1804, fue donde crearon el primera locomotora, donde le adaptaron un motor de vapor a uno de estos vagones y se transportaba para llevar en una explotación de acero y para llevar pues a los trabajadores. Pero el transporte férreo pues permite el traslado de productos y pasajeros de unos lugares a otros a través de las vías férreas. Básicamente, digamos que según la carga se manejan tres tipos comunes de trenes. El tren unitario, que es el que maneja, digamos, la carga de un solo tipo de producto, en donde todos los vagones llevan el mismo tipo de producto,
como es por ejemplo el transporte de minerales, como lo podemos ver el transporte del carbón en el Cerrejón, el carguero mixto que moviliza vagones con varios tipos de embarque entre múltiples puntos de destino, y el tren intermodal que se emplea para llevar mercancías que van como contenerizadas o en semirremolques y que hacen como transferencia de bien sea en barcos o para transporte terrestre. Los tipos más comunes de trenes que podemos encontrar es pues el metro, que es muy común para el transporte de pasajeros en las grandes ciudades y que tanta falta nos hace aquí en Bogotá. El tren de mercancías o de cargas, que es un sistema compuesto de una locomotora de gran potencia y una serie de vagones separados que pues pueden llevar diferente tipo de carga. O en algunas partes también se utilizan para otro tipo de transporte. Está también el tren ligero, que es un tipo de tren que, digamos, utiliza el mismo sistema que el tren de carga. Es utilizado para el transporte de viajeros en áreas urbanas, como es el tren aquí el tren que hay de turístico para Nemocón. El tranvía, que es un ferrocarril de superficie de trazado urbano, mayormente urbano, pues como una alternativa para el transporte de pasajeros que se utilizaba en Bogotá antes de la época del Bogotazo Aquian y que desafortunadamente pues nuestros mediocres gobernantes no lo siguieron utilizando. El funicular, que es un tren traccionado por cable, normalmente punto a punto entre lugares de grandes pendientes, ese se utiliza en Monserrate. Y trenes de cremallera, que es el tren con asistencia o a la adherencia a tracción por cremallera en lugares de fuertes pendientes, muy parecido al funicular. Y hay unos trenes pues mucho más modernos que todavía no se han desarrollado, pero pues digamos que están en estudio en este momento. Las ventajas y las desventajas, la ventaja digamos que la capacidad, ya que tiene una mayor capacidad de transporte por volumen y tonelada respecto al transporte aéreo. Articulación dice que es fácilmente modificable, se articula con otras modalidades como la marítima. La velocidad permite el transporte de mercancías a altas velocidades y pues el transporte de pasajeros, inclusive hay metros modernos que pueden andar hasta con 500 kilómetros por hora como los vemos en Japón, en China. Las desventajas pues la flexibilidad, que es un transporte limitado por donde va la vía férrea y se agravan en el entorno internacional ya que pues no se encuentran como estandarizados ese transporte. Transbordos en la mayoría de los casos la mercancía se despacha de otro medio de transporte, lo cual acarrea un incremento en los fletes, es decir, eh, intervienen más de un tipo de transporte como puede ser el transporte terrestre, luego pasa al transporte ferroviario. El saqueo, por las grandes dimensiones de los trenes, es común que se presenten robos porque es muy difícil pues, vigilarlos completamente. Ahora en la parte del transporte fluvial, normalmente no tenía conocimiento de que había una diferencia entre el transporte fluvial y marítimo. Lo asociaba como todo, como si fuera uno solo, pero el transporte fluvial básicamente es el transporte que se hace en cuerpos de agua, pero a través de los ríos solamente. Representa una alternativa para reducción de costos comparado con el transporte terrestre y a su vez menos nocivo al impacto ambiental. Los tipos más comunes de transporte fluvial que encontramos es la barcaza, que es un artefacto naval sin propulsión propia o de fondo plano usado para el transporte de mercancías y pasajeros entre costas cercanas o de un río a otro o entre lagos. Eso se puede ver muy comúnmente acá en nuestros ríos. Está también el empujador de hongos o planchones, embarcación usada para transportar personas, cargar vehículos o entre dos puntos separados de agua se usan ríos, bahías o canales o lagos. Se diría que tiene una capacidad mucho más grande que la barcaza y pues tiene motor. El remolcador, que es un barco pequeño usado para maniobrar principalmente al tirar, bladar o empujar otras embarcaciones en muelles o en mar abierto. Los primeros tenían motor a vapor, hoy en día funciona con motor diésel y pues tiene la ventaja de que puede navegar por aguas poco profundas y por eso pues se utilizan para las barcos mucho más grandes. Eh, las ventajas y las desventajas, podemos decir que pues los costos ofrecen una alternativa de transporte con bajas tarifas comparativamente con el transporte aéreo, terrestre y aéreo. Economía genera un significativo ahorro de la alternativa entre el desplazamiento del uso de los combustibles. Impacto ambiental, ya que pues, son mucho menos contaminantes comparativamente con la relación de combustible que utilizan con la contaminación que genera el transporte, los otros medios de transporte. Flexibilidad dice que las barcazas y barcos
pueden ser diseñados especializados en el transporte de cargas específicas. Y además, pues pueden tener acceso a zonas donde no hay carreteras, como por lo general son territorios selváticos o pues que están protegidos y de pronto no se pueden construir carreteras fácilmente. La desventaja sería pues la velocidad que, al igual que el transporte marítimo, tiene una menor velocidad que los otros medios de transporte, maneja un conjunto de pólizas de mayor valor que el terrestre y la protección requiere mayor cantidad de embalaje para proteger la mercancía. De igual manera, los ríos o muchas de las zonas por donde transitan están muy desprotegidas por autoridades de seguridad. La documentación soporte normalmente podemos ver que se requiere continuación de viaje, declaración de transporte, copia de conocimiento de embarque, factura comercial, lista de embarque y consulta de inventario. Eh, la- por último, están las conclusiones del ejercicio. Pues como vemos, cada modalidad de transporte tiene sus puntos positivos y negativos en cuanto a velocidad, capacidad, costo, documentación, etcétera. Según las necesidades para cada empresa, se deben verificar las mejores opciones de transporte, haciendo un balance del costo-beneficio, ya que para algunos clientes una empresa puede requerir, digamos, unos envíos con un costo bajo, un transporte económico. Para otro tipo de clientes, de pronto le toca hacer un esfuerzo económico y utilizar el transporte aéreo. Pues de esto depende mucho la visión o del manejo de los clientes y del negocio. También vemos que modo de transporte que han tenido un desarrollo tecnológico más acelerado y efectivo para los consumidores, como el terrestre y aéreo, mientras que el transporte marítimo y fluvial no han tenido la misma inversión. En el caso de nuestro país hay un potencial muy grande por explotar, ya que tenemos unos grandes ríos, como son el Magdalena, como es el Meta, el Orinoco, que podríamos hacer un uso estratégico para manejar, digamos, el desarrollo del comercio local o a nivel local, impulsar la economía, que sería pues un punto muy excelente para nosotros, y que pues nuestro gobierno no ha sabido explotar. El transporte de pasajeros es otro tema deficiente en nuestro país, especialmente el de la modalidad ferroviaria, no solo en la ciudad, pero en trayectos intermunicipales, es decir, metros, no solamente porque la única ciudad con metro es Medellín, viendo que pues la capital y una ciudad mucho más grande como Bogotá lo requiere urgentemente. Adicionalmente, también se podrían tener trayectos entre sitios aledaños a las grandes ciudades, pues lo que haría un gran incentivamiento al comercio local y también pues eh, ayudaría mucho, digamos, al problema del transporte que se maneja hoy en día. Y como por último digo, pues que es muy interesante conocer más a fondo toda la historia del desarrollo y la aplicación de los diferentes medios de transporte en el mundo, sobre todo como un conocimiento esencial en el campo logístico, ya que pues nosotros en nuestra carrera, en nuestra futura carrera, tenemos que tener un conocimiento muy profundo de acerca del transporte, que es una de las partes esenciales de la logística. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.